En este caso vamos a comenzar a trabajar con los límites que tienden a cero o que bien que tienden al infinito. Para ellos, pues nosotros ya tenemos fórmulas que se nos dan, en la cual lo único que habrá que hacer es identificar la forma o la estructura que tiene el límite para saber a qué es igual. Es decir, nos dice que para el caso cuando un límite tiende a cero, si yo tengo una función entre una constante, el límite será cero. Mientras que si yo tengo el límite cuando x tiende a 0 de una constante entre la variable x, pues sabemos que no existe, ya que no está definida una división entre 0. Otros límites más es cuando x tiende a infinito. Para este, pues lo único que podemos decir es si es igual a 0, si es a infinito, o bien en algunos casos incluso puede ser a menos infinito, dependiendo la forma de evaluación que tengamos. Y estos que tenemos aquí, estos 4 casos, son los que ya se nos da como fórmula, que al igual, pues solamente habrá que identificar si es la variable entre la constante, si es la constante entre variable, si es una suma, si es un producto, o bien incluso si existiera alguna potencia. Tenemos entonces algunos ejemplos, en los cuales el primero de ellos nos dice, el límite cuando x tiende a 0 de una constante entre la función. Entonces, si nosotros recordamos, cuando se tiene una constante entre la función, aquí lo tenemos, nos dice que este límite no existe. Y entonces esto lo definimos, que el límite no existe. Y aquí está la comprobación. Si ustedes sustituyen el valor de x por al valor que tiende la variable, pues vemos que efectivamente esta operación no está definida. Para el segundo ejemplo, pues ahora es lo contrario. El 0 es el que nos queda como numerador, dividido entre cualquier constante, pues sabemos que esto sería igual a 0. Siguiente ejemplo, en el número 3, tenemos que es una constante dividida entre infinito. ¿Y por qué nos da 0? Bueno, pues porque si ustedes hacen la comprobación y si me toman un valor sumamente pequeño dividido entre un valor sumamente grande, la calculadora lo que nos va a arrojar es un 0 por 10 a la 32 o a la 40, etc. Es decir, que solamente se está aproximando a este valor 0 y por eso es que determinamos el resultado. En el caso número 4, tenemos suma de funciones, la cual si elevamos un infinito al cuadrado y después le restamos una pequeña cantidad o le sumamos una pequeña cantidad, pues el límite sigue siendo sumamente grande. Por eso se define como infinito. Lo mismo para el ejemplo número 5. En el caso del ejemplo número 6, en el caso del denominador, nos dice que tiende a 0. Y como sabemos que la división entre 0 no existe, por lo tanto, el límite tampoco. Y en el caso de tener una variable elevada a una potencia, pues ¿qué va a pasar con este valor? Pues que cada vez va aumentando más y más y más, y por eso es que se determina entonces que el límite tiende a un infinito. Ahora, tenemos que el límite de una función cuando x tiende a no existirá siempre que los valores de la función pues se hagan grandes o se hagan pequeños. ¿Cómo? Nos lo denota la expresión. El límite cuando x tiende a un valor en particular de la función, pero este se puede ir a la parte positiva o a la parte negativa de sus valores. Y esto ya lo habíamos checado cuando veíamos los límites de manera gráfica. Y sobre todo en el ejemplo o en el caso de las funciones que son racionales, es decir, que son en forma de fracción. Si ustedes recuerdan, en el caso de estas funciones, decíamos que era importante poder identificar cómo es el comportamiento de la gráfica, ya que dependiendo del comportamiento de dicha función, es como nosotros vamos a determinar el límite para ella. Es decir, cuando nosotros teníamos la función 1 entre x, veíamos que pues una parte de la gráfica venía de la parte negativa y se iba hacia el menos infinito, es decir, hacia abajo. Otra venía del lado derecho por la parte positiva y se iba hasta el infinito. Entonces ya sé cómo es el comportamiento de esta gráfica.
También conocíamos que las gráficas o las funciones sufren traslaciones. ¿Y cómo voy a determinarlo? Pues en este caso, por el denominador que tiene aquí. ¿Qué pasa si nosotros teníamos una función f de x y le restábamos un valor? Pues resulta que la gráfica se trasladaba a la parte contraria, es decir, si aquí le restaba un valor, se iba a la parte derecha. Si yo le sumaba un valor, entonces se iba a la parte izquierda. ¿Qué quiere decir? Pues que en el punto 1 del eje de las x es donde mi función no se va a tocar. Ahí va a partir esta gráfica, ahí se va a descomponer. Por lo cual, si me dice que si me estoy acercando a 1 por la derecha, entonces vendrá mi gráfica del lado derecha y sube hacia nuestro infinito. Por eso determino que entonces su límite es un infinito positivo. Para el caso de el segundo ejemplo, la función tiene un comportamiento parecido, solamente que aquí el punto donde no se está tocando es el de 5 y a diferencia del anterior, aquí nos dice que estamos acercándonos por la izquierda. Entonces mi función se va a la parte negativa, por eso tiende a un menos infinito. Ahora, en el caso del siguiente ejemplo, podemos observar que en el denominador se tiene una expresión cuadrática. Al tener una expresión cuadrática, quiere decir que existen dos puntos en los cuales la función no se toca. ¿Cuáles son estos valores? Los que hacen cero denominador. Es decir, un 2 positivo y un 2 negativo. Por lo tanto, quiere decir que si yo me estoy acercando por la derecha, mi función viene de la parte positiva y se va al infinito positivo y por eso lo determinamos así. En el ejemplo número 4 que nosotros tenemos ahí, observen que no nos marca si me estoy acercando a la función por la derecha o por la izquierda. Solamente me dice que el límite cuando x tiende a 3. Pero resulta que al tener toda esta expresión elevada al cuadrado, entonces ambas partes de la gráfica se están yendo a una misma dirección. Y para ello entonces también es importante que ustedes me tomen en cuenta este signo, ya que cuando ustedes tenían una ecuación cuadrática, decíamos que era una parábola. Es decir, tomaba solamente la parte de arriba sobre el eje X. Al ser negativa, entonces está tomando la parte de abajo. Por lo tanto, si me dice que cuánto es el límite cuando x tiende a 3, pues entonces su valor es un menos infinito. De esta manera, hay ocasiones en que cuesta trabajo poder identificar, ya que necesito conocer muy bien el comportamiento de la gráfica para saber qué es lo que está pasando con ella, si se va a la derecha, si se va a la izquierda, si se traslada hacia arriba, hacia abajo, del origen, etcétera. Y entonces nos podemos auxiliar de la parte gráfica. Si ustedes gustan, pueden checar o comprobar estos 4 límites haciendo la gráfica para que comprueben el resultado que obtenemos. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos una función un poco más compleja y en la cual necesitamos también encontrar el límite de esta función? Bueno, pues para ello vamos a tomar en consideración lo que tenemos aquí. Toda esta parte de teoría nos dice que cuando nosotros tengamos un límite de forma racional, como lo muestra aquí, lo primero que debemos de hacer es tomar en cuenta el denominador. Siempre va a ser el denominador. Y checar cuál es la variable x, o mejor dicho, checar el exponente mayor al que aparece la variable. En este caso solamente hay una x y está elevada al cuadrado. Entonces, esta x al cuadrado la vamos a tomar para dividir tanto numerador como denominador, como lo estoy expresando aquí. Mi numerador sobre x cuadrada, denominador sobre x cuadrada. Una vez que nosotros efectuamos esta expresión o esta división, al tener un polinomio entre un monomio, quiere decir que se puede dividir término a término.
y esto ya lo conocemos de precálculo. Una vez que efectuamos la división, yo obtengo todos estos términos como numerador. Y entonces vamos a tomar en cuenta los límites que ya conocemos o los que se nos están dando como fórmula, en el cual se dice que si tienes una constante dividida sobre x, esto es igual a 0. Entonces, esta expresión de aquí se hace 0, esta de acá se hace 0 y solamente me queda un 5 como numerador. En el denominador, nuevamente, una vez efectuando la división término a término, esta segunda expresión es la que se me hace 0 y por lo tanto nuestro límite sería igual a 5 tercios. Eso es lo que concluimos. Esto se hace 0, esto se hace 0 y por lo tanto nos quedan 5 tercios como límite. Para el siguiente caso, nuevamente checamos denominadores. ¿Cuál es la x a la mayor potencia que aparece? La cúbica. Entonces divido numerador entre x cúbica, denominador entre x cúbica. Efectúo la división término a término. En este caso, esta expresión se hace 0, esta expresión se hace 0, por lo tanto me queda un 0 como numerador. Y en el denominador, al hacerse este 0, nos queda un 2, cuya división 0 sobre 2 es igual a 0. Y por lo tanto su límite de esta función sería 0. En el ejemplo número 3, nuevamente checamos denominador. Variable de mayor potencia, x cuadrada. Entonces divido numerador entre x cuadrada, denominador sobre x al cuadrado. Separamos o efectuamos la división término a término, simplificamos, quedando únicamente esta expresión, que todavía sigo sin terminar de evaluar. ¿Qué pasa si yo multiplico un menos 4 por un menos infinito? Pues solamente hacemos la operación de signos. Menos por menos nos da más. Y un infinito dividido entre 2, pues es un valor sumamente grande todavía. Por lo tanto, entonces determino que su límite es igual a infinito. Y esa es la manera de poder obtener los límites al infinito, o cuando tienden a más menos infinito.